Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y a petición popular por este comentario que está en varios vídeos, vamos a ver la guía final legendaria de la Matrix. Vamos a aprender cómo maximizar los puntos, cómo sacar todas las recompensas y sobre todo compartir este vídeo con cualquier persona con la que charléis acerca de la Matrix, porque hay aquí una recompensa nueva. Tenemos las nuevas skins de armas 5 estrellas, que a diferencia de Genshin son permanentes para tu cuenta y no te las quitan y te devuelven la misma caja de skins cada vez que las sacas. Así que una cadena aquí en los comentarios abajo y poner ¡Aprende Genshin! Así que vamos a ver cómo maximizar la Matrix, qué equipos y personajes son los que mejor se adaptan, aunque eso depende de vuestra cuenta. Y es verdad que la Matrix es muchas veces a más equipos, más puntos saco, pero hay formas de optimizar todo esto para que os sirva mucho mejor. Así que ya sabéis, dejar un buen like, una buena utilidad de Met, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo por estar detrás de la pantalla, suscripción lunita por apoyar el canal, ya sabéis, puntos del hype, suscribirse con campanita, comentario, like, etcétera, que aprovechen están comiendo. Bienvenidos invitados a los streams, gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla y vamos con la nueva Matrix. Pues bien, lo primero es que me acabo de guardar por aquí medallas, me acabo de guardar esto aquí, que creo que esto es nuevo también, y es que como veis en la Season 2 que aparece por aquí, según más medallas vais a ir sacando, pues vais a poder llegar a estos dos que creo que son pues más medallas que imagino que se podrán poner en el futuro en el perfil, y esto es flexeo, que no importa para nada. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque hay muchas recompensas que son flexeo y no importan para nada, y hay que saber cuáles sí, cuáles no. Por ejemplo, las skins de armas, igual muchos dirán, no, es para ballenas. A ver, con el tiempo seguramente muchos de los que lleváis jugando desde la 1.0 habrá un momento en el que podáis conseguirlas, pero la prioridad es sacar los afinadores, prácticamente, porque esto de aquí también es un cosmético que no ayuda para nada. Esta pestaña de aquí prácticamente solo es para los 300 afinadores. Luego, la otra pestaña, esta de aquí, también hay que saber qué es lo que importa y qué es lo que no, que de hecho si os fijáis pues he hecho todo lo que me pide menos el último, que dice 6 equipos alcanzan 5000 puntos y lo que te da son 30 ecos, esto es para los ecos, y 20, que esto es el material que se puede farmear, si no recuerdo mal, mundo abierto. No sé si este es el de la resina o es el de los enemigos, creo que es el de los enemigos, que no es resina. Entonces, este último es el que casi todos podéis descartar, todos los demás, muchos de ellos son, digamos, con paciencia, menos este de aquí. El de 58.000 puntos también es cosmético, así que lo podéis descartar. El objetivo real es de los 37.000 puntos, que son 100 afinadores, y todo lo anterior que son protogemas, y la mayoría vais a poder conseguir. Luego, estos dos de aquí, de que 3 equipos hagan 5.000 o 4 equipos hagan 5.000, también es cuestión de tiempo. Equipos a C0 que sean el best in slot, es decir, Hiyuki, Lucila, Chisa o Sushi en el futuro, o Aemed, Lina, Morni, o cualquier equipo por encima del top 6 que lo juguéis perfecto con S0 todo, carries con arma y bien jugados, os va a dar estos 5000 puntos. De hecho, yo, dice 4 de 6, realmente puedo sacar 5 de 6 que hagan 5000 ya. Y en el futuro, cuando saque a King Xiao, ya haré el 6 de 6, pero bueno, no os preocupéis por ello. Principalmente este, que son 3 equipos, este cuando tengáis 4 con el tiempo. Y lo de los puntos, ahora vamos a los trucos y a sacar los puntos. Así que reclamamos esto para que apoyéis el vídeo, porque siempre recompensas es sinónimo de satisfacción. Como veis, ahí está hecho. Reclamamos por aquí también, que vamos a sacar por aquí esto. Seguramente los afinadores los tome pronto, porque como ven por aquí sí que se puede hacer bastantes cosas. Y vamos con los trucos y los secretos y todo lo demás. Número 1. El que dice cuenta con 2 equipos que derroten a 2 enemigos después de la ronda 2. Recordad que la Matrix, una vez reclamáis recompensas, podéis reiniciarla entera para hacer testeos y pruebas. ¿Qué significa? Que intentéis dejar vuestros equipos con menos dupes, menos armas, peores construidos al principio, para intentar bajar los 5 primeros bosses, y que los equipos más premium, más prime, con dupes y armas, queden para después de la primera ronda, porque es la ronda de los 5 enemigos, que es la segunda ronda después de los primeros 5, después del cofre básicamente. Si ahí conseguís alguna sala que cualquier equipo derrote 2 enemigos, os va a dar esto de aquí. Hay un truco que se puede aplicar también para uno que hay por aquí, si no recuerdo mal, que es este, que es que algún equipo derrote 5 oleadas, que es que básicamente, una vez derrotáis al cofre, metéis cualquier equipo malillo para bajar el máximo de vida del enemigo 1 de la ronda 2 y le dejáis a nada de vida. Y ahí es donde entráis con el equipo fuerte para que simplemente remate el enemigo y luego utilice todo el tiempo del mundo para bajar al segundo enemigo. Cuando ya spawné el tercer enemigo, en vez de volver a meter otro equipo fuerte, meter equipos malillos, que ahora explico cuáles son los equipos malillos, aparte de los que jugáis desde la 1.0 y tenéis muchos equipos de Carlota, Camelia, Zani, equipos más antiguos. Zani no es tan malilla.
y volvéis a bajar un boss, le dejáis a 1 de vida para volver a entrar con vuestro equipo fuerte, rematáis ese boss y luego ya utilizáis todo el tiempo para bajaros al segundo boss, con lo cual esto de aquí parece que tiene trampa, pero no, es más fácil de lo que parece y se relaciona directamente con las 5 oleadas. También es complicado de las 5 oleadas y realmente funciona algo así como, esto puede ser desde el momento 1, esto es muy importante. Entonces, en la oleada, la ronda 1 entráis, que son los 3 enemigos, tratáis de bajar los 3 enemigos hasta dejarlo un poquito de vida, que comparten una barra los 3, y ahí es donde entraréis con vuestro mejor equipo, pero esto, como digo, en ronda 1, no en ronda 2 como lo otro. Podéis entrar, salir, reiniciar, quitar equipos para sacar todo esto, para intentar ir a por los afinadores. Aquí lo que hay que hacer es eliminar las 5 oleadas y viene un punto muy importante. En la anterior Matrix, porque depende de los bufos, había un bufo muy fuerte para el equipo de Hiyuki y de hecho Hiyuki era la que podía bajarse las 5 oleadas. ¿Quién tiene actualmente el mayor bufo para bajar las 5 oleadas? Hay 2 equipos, que son o el equipo de Yang Yang, pero aún no existe Sui Sui. Cuando salga Sui Sui en 12 días, pues lo hacéis con este bufo de aquí. Eso sí, si tenéis dupes, ese de ahí solo se puede hacer si vuestra Yang Yang o Emez tiene S2, S3 arma, o esto de aquí que es para Emez. Así que realmente quien va a poder hacer los 5 bosses de la primera oleada juntos haciendo el hack de bajarte al primer enemigo con bastante y dejarlo con 1 de vida, van a ser Sui Sui o Emez Prime, con S2, S3 armas. Si no, concretamente ese logro no hay que ir necesariamente a por él. Está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos. Acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble. Tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha. Os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis, y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Y luego, a partir de todo eso, viene el truco final, que es el que ya conocéis, que aparte de no hacer coincidir los bosses, esto es mi planificador, o sea, esto es lo que he conseguido ahora, seguramente reinicie y lo vuelva a hacer en stream más fluido y haciéndolo el orden mucho mejor y todo eso. La cuestión es que no solo vais a poder usar vuestros personajes, que como veis a mí solo ya me quedan 3, que son Danjin, Robert y Verina, que podrían sacar 1000 puntillos extra, sino que recordad que tenéis la pestaña de personajes demo. Estos son personajes que están construidos si ves a nivel 90, no tienen dupes lo único, pero por ejemplo esta de aquí te da un buffo al daño de liberación del 38%. Se puede utilizar y es muy fuerte. Estos de aquí Verina tendréis construida, pero ya sabéis que Xianhua buffa ataques normales, Bulin es un buen healer, un poco peor que Verina, pero es un buen healer, Xianhua que está por aquí, Mortefi que da un daño a ataques cargados y ataques coordinados fuera del campo, DPS como Galcharro o este señor o la propia Encore que ya la ha utilizado. Entonces, parece que no, pero rascar 2000, 3000, hasta 5000 si jugáis bien puntos con estos personajes de aquí, que aunque sean S0 están construidos ya al 90, o completar equipos donde tengáis un carry S6 y en vez de jugar su mejor equipo con los mejores soportes, intentar completarlo con soportes free to play para que sus mejores soportes vayan a más equipos para maximizar los puntos, es un buen comodín que no he visto a mucha gente usar. Y por último, sabéis que toda Matrix tiene siempre unos buffos a personajes. Chisa ahora tiene 2 usos. Esto va a ser permanente y es para el equipo de Hiyuki, el equipo de Yang Yang SP, pero también para la gente que juegue, pues yo que sé, Katetia, aunque recomiendo jugar al Robert porque no hay mucha diferencia, o el equipo de fusión de Denia con Aemeth con Chisa, o algunos otros equipos futuros como el de Xin y cosas más que llegarán. Y luego, aquí aparecen los buffos. La mayoría seguramente. Camelia es un personaje muy buscado, muy querido y que muchos sacaron S6. Brandt para el monofusión junto con Changli, que ganan un 25% de daño final los dos. Con lo cual quien tenga el monofusión realmente ganan 25, no hay buffos para lupa, pero bueno, tienes un monofusión un poquito mejor. Y por aquí vais viendo los buffos de cada uno que pueden servir. Si os fijáis son los personajes más antiguos, pero la mayoría tenéis estos personajes antiguos. Así que aprovechar el monofusión, aprovechar equipos donde vais a meter a cualquiera de estos personajes que sí los tengáis construidos, que tienen un 25% de daño extra y al final sirven.
Y el tip final, para no alargar mucho el vídeo, es, ya sabéis, cuanto más equipos mejor. Los que llevéis jugando desde la 1.0 tendréis más equipos y seguramente sacaréis muchos puntos sin necesidad ni siquiera de haber balleneado. Los más nuevos no os frustréis, solo hay que tener paciencia para poco a poco ir sacando la mayoría de puntos. Yo llevo exactamente 4 meses jugando y he ido explicando el progreso, cuando hice los primeros barcos full, la primera torre full, y ya en la anterior reset ya me hice, digamos, la primera Matrix full, donde de aquí ya saqué los afinadores, no saqué el cosmético, que era otro cosmético distinto. Esta vez sí lo voy a sacar seguramente, para mí cuenta como Matrix full con 58.000 puntos, que es lo que os he enseñado, está por aquí. Así que todo es cuestión de paciencia. Yo como creador he tenido la posibilidad de ir sacando los equipos que me iba gustando, incluido aquí el de Luz y Rebeca y tal, y seguramente muchos de vosotros dentro de un tiempo vais a ir completando equipos según juguéis más tiempo, más meses o más años al Guwa, que además Guwa se lo merece. Así que poquito más, aparte de todo eso, lo que os explicaba es simplemente venir aquí y ver los buffos y debuffs de los enemigos, pero es que básicamente son cosas súper fáciles, que hay que ver la resistencia y alguna mecánica concreta. Por ejemplo, alguna tontería más es que a veces chisa con algunos enemigos que saltan, el golpe final del modo sierra es hacia el suelo, y si el enemigo saltó o está un poco levitando, no golpea, pues hay que intentar adaptar eso a no perder el golpe, para no perder la outro, para hacer la rotación correctamente, aprender a rotar con cada equipo, que eso es que en cada vídeo de cada una de las builds de los personajes aprendéis a hacer la rotación, y poquito más. Esta es la nueva guía de la Matrix. Es una guía por un lado bastante general, por otra, pues es una guía basada en esta Matrix actual, que es muy bonita, por cierto, de Enya, y que saldrá su holograma seguramente, o que yo no lo he hecho todavía, pero su holograma está dentro de poco, o a lo mejor ya puedo, lo que pasa es que no estaba desbloqueado por el tema de no avanzar en la historia de Meng Zhou. Y si este vídeo funciona y os gusta mucho, dejadme en los comentarios, iré haciendo guías de los endgames, o bien más globales, o bien si veo mucho apoyo, pues empezaré a hacer guías cada vez que reseteo un endgame. Aunque sinceramente, la torre y los barcos es meter 2 equipos en los barcos, 3 equipos en la torre, hacer la rotación bien, leer un poco los buffos para que no metas un equipo de fusión en un piso donde hay resistencia a fusión, para que no pegues, y ya. Sí, que no tiene más. Además, los DPS que necesitas para bajarte los barcos y la torre son bastante bajos. Casi cualquier equipo, incluidos antiguos AS0 todo, se lo bajan. Así que no creo que haga falta una guía. Es simplemente aprender a rotar y a jugar bien los equipos. Poquito más. Vosotros sois los que decidís y los que vais a dar vuestro apoyo en este vídeo, por si al menos hacemos un vídeo en cada reset de la Matrix, que es el endgame más difícil actual de Wuthering Waves. Cuidad mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.